Hola hermanos, ¿cómo les va? Es un gusto estar juntos con ustedes una vez más. Eh, los saludamos desde Tandil y agradecemos con Sonia siempre poder compartir estos momentos. Gracias por habernos agregado a los grupos de WhatsApp también. Les estamos conociendo despacito, al menos por nombres, así que muchas gracias. Y quería compartir con ustedes una palabra que el Señor estuvo hablando a mi vida. Y es un versículo nada más en Segunda Tesalonicenses 3:5 que dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y me venía a la mente cuando uno va conduciendo por una autopista y uno tiene que ir atento, ¿no? Y dicen algunas estadísticas que la persona que va sin una meta clara, sin saber dónde va, sin tener bien en claro cuál es el camino, la ruta que debe seguir, es la más propensa a provocar accidentes, a provocar o a sufrir accidentes. En la vida también, ¿no? Cuando uno va sin una meta clara, sin saber bien cuál es el objetivo de nuestra vida, muchas veces tomamos malas decisiones, muchas veces nuestro carácter nos juega una mala pasada y nos hace tener experiencias que nos lastiman o que lastimamos a otros. Y creo que un poquito tiene que ver esto, ¿no? con este versículo de Pablo que dice que el Señor encamine vuestros corazones. Porque Pablo sabía bien cómo es el corazón del hombre. Pablo en muchas oportunidades, él dice, habla de ese conflicto, de esa guerra que hay entre el corazón, entre la naturaleza del hombre y el Espíritu de Dios, que es el conflicto que vivimos todos nosotros. Allí, por ejemplo, en Romanos 7:19 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. O en Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, dice Pablo. ¿No? Ese conflicto que hay siempre entre nuestro corazón, entre nuestras emociones, entre nuestros sentimientos y lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo. Y debemos definir un poquito qué quiere decir la Biblia con corazón. Cuando la Biblia habla corazón, no habla de ese órgano muscular que bombea sangre a todo el organismo. Generalmente, cuando la Biblia habla de corazón, habla de ese eje existencial que tenemos, que es el manantial de todas nuestras emociones, de todos nuestros sentimientos, de todos nuestros pensamientos, en nuestras palabras y acciones. Una definición que encontré dice que el corazón es el conjunto de todas las facultades, pensamientos, emociones, decisiones y acciones que tiene nuestra vida, que tenemos nosotros, que tiene nuestro corazón. Eh, y, y en cuanto a ese conflicto que siempre hay, esa pelea entre el corazón y el espíritu, la Biblia tiene muchos ejemplos, pero no somos buenos para manejar nuestro corazón. Y ese es el conflicto que hay muchas veces. Y en esos errores caemos muchas veces por querer tomar nuestras propias decisiones y manejar nuestra vida como a nosotros nos parece. El Antiguo Testamento nos muestra que no somos muy buenos manejando nuestras decisiones, nuestros corazones, nuestros caracteres. No somos demasiado buenos porque metemos la pata y hacemos lío. Allí en Génesis 3 nomás vemos el primer ejemplo del ser humano cuando empieza a tomar sus propias decisiones y caen rápidamente. Adán y Eva están en el jardín del Edén, en una creación de Dios perfecta que dice que Dios la vio y la vio buena, la vio perfecta. Y allí están Adán y Eva conviviendo en una comunión permanente con Dios, en una relación
íntima con Dios, pero comienzan ellos a querer tomar sus decisiones y obedecen a la serpiente. Y la serpiente les dice, les miente y ellos creen la mentira y ellos dicen, bueno, vamos a dejar lo que Dios nos dice y vamos a probar caminar nuestro propio camino, hacer nuestro propio futuro, decidir por nosotros mismos. Y en solo 3 capítulos el ser humano llega a esa relación con Dios del capítulo 6, versículo 6 de Génesis, cuando dice que Dios decide destruir al hombre, decide borrarlo de la tierra, porque las palabras que dicen que el corazón de Dios se dolió de haber creado al hombre. El corazón de Dios se dolió de haber creado al hombre. Y en solo 3 capítulos, la desobediencia del hombre lleva a hacer doler el corazón de Dios. Y eso pasa cuando nosotros tomamos nuestro corazón, nuestras emociones, ese eje existencial que tenemos por cuenta propia y lo comenzamos a manejar nosotros. Le bastaron solo 3 capítulos de los 1188 capítulos que tiene la Biblia, le bastaron al hombre solo 3 capítulos para caer desde una posición privilegiada que tenía a hacer doler el corazón de Dios. Qué tremendo. La importancia que tiene que Dios guíe nuestros corazones. Por eso Pablo dice que el Señor encamine vuestros corazones. Permitirle a Dios que tome el control de nuestro corazón es negarle al enemigo cualquier derecho a ejercer dominio sobre nosotros. Cuando yo me separo de lo que es la voluntad de Dios, le abro la puerta al enemigo a que maneje mis emociones, a que maneje mi carácter, a que maneje mis decisiones, y yo, que creo ser libre, caigo en la trampa del enemigo, de obedecerle y caer bajo su dominio. La importancia de tener todas nuestras facultades, de tener todos nuestros pensamientos, emociones y decisiones y acciones encaminadas por el Señor es fundamental para no estar expuestos a la estrategia de Satanás que se proponga sobre nosotros. Al momento que nos independizamos de Dios, caemos en un terreno vulnerable, donde el diablo puede tomar control y puede hacer con nosotros, llevarnos donde él quiere. Y ahí es donde metemos la pata y ahí es donde empezamos a hacer las cosas mal y empezamos a tener las consecuencias. Cuando Dios guía nuestro corazón, cuando Él toma control de todo nuestro ser, de nuestras emociones, pensamientos, palabras, ese eje existencial entra en comunión con el eje existencial de Dios. Entonces, donde había odio, rencor, comienza a haber amor, comienza a haber la capacidad de perdonar. Donde había miedo, Dios comienza a poner la capacidad de confiar. Porque ya no somos nosotros guiándonos por nuestros sentimientos, sino que estamos bajo el eje o en el mismo eje de la voluntad de Dios, del corazón de Dios. Donde había mentira, Dios pone la capacidad de comenzar a decir la verdad, a vivir en la verdad. Donde había pensamientos negativos, Dios pone la capacidad de comenzar a cambiar nuestra mente y pensar positivamente. Donde hubo malas decisiones, Dios pone la capacidad de reparar lo que hemos hecho o corregirlo y empezar a tomar buenas decisiones y a tomar decisiones guiadas por el Señor. Él quiere ser nuestro guía, Él quiere ser aquel que lleve nuestro corazón, que lleve todo nuestro ser, porque Él es el único que lo puede hacer bien. Nosotros, cuando comenzamos a manejarnos por nosotros mismos, comenzamos a cometer errores que traen sus consecuencias. Y Pablo dice que el Señor encamine vuestros corazones. Y aquí vemos la importancia de que el Señor sea realmente el Señor de nosotros. La importancia de darle el señorío a Jesús, a Cristo, a Dios. El señorío total, no parcial, no una parte, sino que Él sea el que tome el total control
en nuestras vidas. ¿Por qué? Bueno, porque Él tiene la capacidad de ver las cosas desde otra óptica, desde otra posición. Nosotros vemos lo que ven nuestros ojos. Él ve el corazón. Muchas veces nosotros juzgamos a nuestros hermanos o a nuestro prójimo o al que tenemos al lado de acuerdo a lo que escuchamos o de acuerdo a lo que vemos. Pero Dios ve su corazón. Y muchas veces nosotros juzgamos mal porque entendemos mal la actitud de esa persona, que quizás lo hizo sin querer, quizás lo hizo por ignorancia, quizás no se dio cuenta, pero Dios ve su corazón. Y si nosotros estamos conectados con Dios en ese eje existencial que Él controla todas nuestras emociones, Él nos va a dar ese discernimiento necesario para saber, para entender y para poder tener la capacidad de amar a nuestros hermanos. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de ir, yo lo he escuchado, no he ido, pero hay laberintos que se han hecho, que existen, ¿no? Que son caminos, laberintos de arbustos altos, ¿no? Donde a uno lo ponen ahí y el juego es que encuentre la salida solo, ¿no? Y hay quienes encuentran la salida y pueden salir y lo disfrutan, pero hay quien se queda dando vuelta en el laberinto, en caminos sin salida, equivocándose, ¿no? Y cuando la persona se cansa y se rinde, digamos, entonces viene alguien de arriba, desde una plataforma, y lo comienza a guiar, porque de arriba ve todo el laberinto y sabe cuál es el camino correcto para llegar a la salida. Y lo mismo pasa con el Señor. Cuando nosotros le damos el control de nuestra vida, Él tiene una óptica diferente. Él ve nuestra vida, Él ve nuestro entorno, Él ve todo el mundo diferente y Él lo es desde una posición que conoce el más allá, que conoce el futuro. Entonces Él nos puede guiar por el camino correcto. Muchas veces nosotros no sabemos qué decisión tomar porque vemos con una vista limitada el camino. No sabemos qué carrera seguir, qué trabajo tomar, no sabemos qué relación seguir o qué relación abandonar, pero Él que ve desde arriba nos puede guiar correctamente por el camino que vale la pena, que nos lleva a tener buen fin, que nos lleva a la satisfacción. Y Él tiene la capacidad de guiarnos, Él tiene la capacidad de saber cuál es el mejor momento, cuál camino tomar. Me acuerdo del Salmo 23, siempre se me viene a la mente, ¿no? Y a muchos de nosotros, cuando estamos en dificultades, pensamos que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, que en lugares de delicados pastos nos hará descansar, que cuando estemos en camino de sombra, de muerte, no temeremos porque Él está a nuestro lado. Pero yo quiero que vos te detengas o que nos detengamos en la figura del pastor y la oveja, que es importante tenerlo en cuenta, porque no es la oveja la que decide el camino, sino el pastor. No es la oveja la que decide qué lugar tiene mejores pastos, sino es el pastor. El pastor decide cuándo salir y cuándo entrar. El pastor decide todo lo que compete al rebaño. La oveja simplemente se deja guiar, la oveja simplemente obedece, la oveja simplemente está atenta a la voz del pastor que lo guía. Y esa es la figura que tenemos que tener nosotros con nuestro Dios, porque Él sabe, Él conoce, Él ve desde otra óptica y Él está capacitado para guiarnos, porque es Dios, es eterno. Él conoce el pasado, el presente y el futuro y podemos descansar tranquilos de que Él, si le damos el control a Él de todas las cosas, aunque andemos en tiempos difíciles, en valles de sombra de muerte, como dice el Salmo, podemos estar seguros porque Él nos va a llevar, Él nos va a sacar a buenos pastos, Él nos va a sacar de situaciones difíciles que estemos viviendo, como las que estamos viviendo ahora con la pandemia, pero podemos descansar porque sabemos que Él tiene autoridad y Él es el que guía nuestras vidas.
no hay cosa mejor que dejar que Él guíe. Nosotros, cuando queremos guiar nuestro corazón, nuestras vidas, nuestras decisiones, generalmente metemos la pata. Creo que a vos te ha pasado y a mí me ha pasado cantidad de veces. Cuando le damos el control al Señor de nuestra vida, cuando permitimos que Él sea el Señor realmente, sucede algo muy lindo, que Él nos lleva a otro nivel que trasciende lo terrenal, que trasciende lo natural, que trasciende lo que es normal. Comenzamos a vivir una vida cristiana genuina, una vida cristiana como debe ser. Y es esa vida cristiana donde la gente no te entiende porque haces cosas anormales, ¿no? Cuando uno perdona, cuando uno ama a aquel que no merece ser amado, son cosas que el mundo las ve anormales, pero que nosotros podemos tener cuando le damos el control a Dios, porque no somos nosotros, es Él el que lo produce en nuestras vidas. Cuando le damos el control al Señor, Él nos lleva a una posición más alta que nos permite tener esa fe, como dice Hebreos 1, esa certeza de esperar algo que no vemos. Te pueden decir, ¿cómo esperás algo? ¿Cómo ves algo que todavía no lo estás viendo? Y bueno, es la fe que pone el Señor, porque estamos viviendo en otro nivel. Estamos aprendiendo a caminar de acuerdo al corazón de Dios. Y eso es hermoso porque Él nos capacita para hacer esas cosas, para tener fe, para tener esperanza en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Y muchas veces lo hemos visto, ¿no? Aún se me viene a la mente ejemplos de velorios, que la gente se ha quedado asombrada porque los cristianos cantamos, ¿no? Y en medio del dolor Dios nos da la capacidad esa de cantar. En medio del dolor Dios nos da esa capacidad de tener paz. En medio de la dificultad Él nos abraza, nos sobrecoge y nos pone en un lugar de privilegio que el mundo no lo puede entender, pero nosotros sí. Y Pablo dice que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Es donde Dios tiene que guiar nuestras vidas. Al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El amor de Dios que todo lo dio todo. Ese amor que entregó lo más preciado que tenía, su único hijo, su unigénito, para que nosotros tengamos la vida eterna. Ese amor que no se guardó nada, ese amor que se dio todo. Y la paciencia de Cristo, una obra que Cristo hizo por nosotros, despojándose de sus vestiduras reales, como dice Filipenses, ¿no? Dejando su lugar al lado del Padre, dejando su trono, descendiendo, viniendo a ser hombre, ponerse esa vestidura terrenal de hombre, un ser finito, un ser limitado, y no solamente eso, sino que se colocó en posición de siervo, y en esa posición de siervo aún más entregó su vida a morir por nosotros. Una entrega total. El amor de Dios y la paciencia de Cristo nos hablan de una entrega total, de algo que no lo podemos entender muchas veces, pero es algo maravilloso. Cuando vemos el amor de Dios y la paciencia de Cristo, enseguida nuestra mente va a la cruz, porque la cruz es la máxima expresión de las dos cosas. En la cruz vemos la máxima expresión del amor de Dios y la máxima expresión del sacrificio, de la paciencia y de la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde ellos lo dieron todo. No hay amor más grande, no hay amor más revelado de Dios que en la cruz. Ahí Dios mostró todo su amor. Y ahí Jesucristo mostró toda esa obra de amor, de entrega, de paciencia, de renunciamiento, como dice Isaías 53, que quiero leértelo, para recordar lo que el Señor hizo con nosotros. Dice Isaías 53,
53:2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, movido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tremendo. La entrega de Jesús en la cruz fue total, tremenda. La cruz nos muestra el amor de Dios y la obra de Cristo en su máxima expresión. Y cuando yo miro la cruz se torna como un dique. Yo digo que la cruz es como un dique, como una barrera, como una muralla, que me hace ver al otro de una forma diferente. Porque cuando yo vengo, porque me hirieron, vengo con dolor, vengo con bronca, vengo hasta con odio, y llego a la cruz y veo el amor de Dios, veo la paciencia y el sacrificio y el sufrimiento de Cristo, todo por mí, que no merezco nada. Entonces yo digo, ¿cómo puedo odiar a mi hermano? ¿Cómo puedo odiar a mi prójimo? ¿Cómo puedo tenerle bronca? Si Dios me perdonó y me amó tanto a mí, ¿cómo yo no lo voy a perdonar y lo voy a amar? ¿No? Entonces, toda mi mala actitud o mis malos deseos del corazón quedan en esa barrera y Dios lo transforma para que yo pueda ver a mi prójimo, pueda ver a mi hermano de otra forma. Por eso yo pienso que la cruz es una barrera al cual Dios nos quiere llevar para que nuestra actitud cambie para con los otros. Cuando vengo lastimado, cuando vengo herido, cuando vengo deprimido, cuando vengo triste y me enfrento a la cruz, veo detrás de la cruz la esperanza que el Señor me da. Veo a través del amor de Dios que esto no termina acá, que Dios está preparando un lugar mucho mejor para mí, que aunque sufra y aunque pase por problemas en esta tierra y en esta vida, puedo tener la esperanza de que Él está preparando un lugar allí en los cielos, junto a Él, para mí. Por eso que Pablo dice que el Señor encamine vuestro corazón al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, es decir, a la cruz. En la cruz puedo ver dos realidades. Una, me encuentro todas mis necesidades cubiertas, me encuentro satisfecho, encuentro paz, amor, gozo, vida eterna, plenitud. Pero también en la cruz encuentro mi desafío. En la cruz encuentro que Jesús me dice, como el Padre me envió, yo también te envío. En la cruz me encuentro que Jesús me dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. En la cruz me dice el Señor, como yo te amé, vos tenés que amar también. Entonces es un desafío que encuentro. Y ambas cosas me llevan al plan original de Dios en el Edén. Porque cuando vemos a Adán y Eva allí en el Edén, antes de la caída, que es el plan original de Dios para el hombre, vemos en primer lugar que ellos vivían en comunión completa con Dios, en una intimidad completa con el Señor. En esa instancia ellos tenían todas sus necesidades satisfechas, ¿no? Espirituales, almáticas y físicas. Y Dios pasa lo mismo con nosotros, ¿no? Ahí es cuando yo digo que en la cruz encuentro todas mis necesidades satisfechas. Pero también en el Edén, allí, cuando Adán y Eva estaban en ese plan perfecto de Dios para sus vidas, ellos eran la imagen de Dios en el mundo. Y eso también es el desafío para nosotros, ¿no? Ser la imagen de Dios
para el mundo. Que los demás vean a Dios, a Cristo en mí. Esas son las dos realidades que encuentro yo cuando voy a la cruz. Por un lado, que encuentro mi plenitud como ser humano, esa relación íntima con Dios. Y por otro lado, ese desafío de ser en el mundo la imagen de Dios. Por eso creo que Pablo dice que el Señor encamine vuestro corazón al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que Dios encamine vuestros corazones a la cruz, a la máxima expresión del amor de Dios y la paciencia de Cristo. Creo que como cristianos debemos entender que el Señor nos está llamando en este tiempo a poder vivir nuestras vidas según a Él le parece mejor. No creo que Dios nos está llamando a que podamos dejar de vivir nuestras vidas como a nosotros nos parece mejor. Dejar de pensar y hacer nuestros propios planes de acuerdo a lo que nos gusta y lo que más nos da placer. Que comencemos a vivir y a seguir a Cristo como verdaderos discípulos. Que Él sea nuestro Señor y sea quien tenga el control, las riendas de nuestras vidas, de nuestros corazones. Dejemos que Él nos conduzca a la cruz. Dejemos que Él nos conduzca a ese lugar donde todas nuestras necesidades son satisfechas, pero también donde somos desafiados a vivir un evangelio genuino, un evangelio real, un evangelio bíblico. Porque el mundo necesita de cristianos que comiencen a vivir, que vivan el evangelio, que vivan a Cristo en sus vidas. No necesita tanto de la institución de la iglesia, del edificio de la iglesia, de la organización de la iglesia. El mundo no necesita tanto de una estructura eclesial. Él necesita que vos y yo le mostremos a Cristo, que vos y yo le mostremos el amor, que vos y yo le mostremos que somos capaces de amar a quienes nos odian, a quienes nos hacen mal, que somos capaces de tener la paciencia necesaria para soportar las pruebas. Eso es lo que el mundo está esperando en este tiempo. Así que Dios nos ayude. Te saludo en el nombre del Señor y espero que tengas una buena semana. Que Dios te bendiga mucho.